La máquina del tiempo de Retrobasket Spain se traslada en el día de hoy al 15 de enero de 1990, con este ejemplar de Gigantes. Pero como siempre, antes de entrar de lleno con nuestra revista, veamos qué pasaba en España y en el mundo ese 15 de enero de 1990. A nivel internacional, ese día se decreta el estado de excepción en Nagorno-Karabaj, zona limítrofe entre Armenia y Azerbaiyán, que sigue siendo una zona de conflicto en nuestros días. Si íbamos al kiosco por 10 duros, teníamos este ejemplar de teleprograma que nos hablaba del programa Viva el Espectáculo de la recientemente fallecida Concha Velasco, y también nos anunciaban que Sábado Cine iba a poner la película Esta casa es una ruina. Y si lo tuyo era la música, estabas de suerte porque podías hacerte con el número 1 del Billboard, el gran éxito de Phil Collins, Another Day in Paradise. Y finalmente, en las carteleras de cine, se acababa de estrenar la película Los fantasmas no pueden hacerlo. Película tan extraña como su título y protagonizada por Bo Derek, mito erótico de los años 70 y 80, y por el mítico Anthony Quinn. Y pasamos al contenido de nuestra revista. La verdad es que dentro de esa tendencia que estoy buscando de no repetir cabecera mientras me sea posible, esta vez me he hecho trampas al solitario. La diferencia entre este Gigantes del Básquet y el primer Gigantes del Básquet aparecido en nuestro canal es mínima. Tenemos por un lado que el Gigantes que vamos a ver en esta ocasión es de la editorial original creadora de esta publicación, Hobby Press, mientras que el que ya vimos tiempo atrás, del año 1991, era ya de la editorial Ediciones Futuro. Aparte de esto, la única diferencia que podéis apreciar es que el precio había subido 25 pesetas y que ya en la versión del 91 la foto no tenía marco blanco, sino que ocupaba toda la parte de debajo del logo de Gigantes. En cuanto a los contenidos, veis que tenemos la derrota del Real Madrid frente al Fútbol Club Barcelona y también un repaso a la década de los 80 en la NBA de la mano de Magic Johnson y Larry Bird, y una entrevista a Jordi Villacampa. El editorial de la revista, firmado por supuesto por Paco Torres, nos habla de la derrota sufrida por el Real Madrid ante el Barcelona, que vamos a ver en las siguientes páginas, y también menciona el premio recibido por EPI tras ser considerado mejor jugador europeo de la década de los 80. Si analizamos el partido de Gigantes, es decir, ese Barcelona-Real Madrid ya mencionado, vemos que Aito pudo con George Karl a todos los niveles. La superioridad del equipo blaugrana fue manifiesta, derrotaron al Real Madrid por 24 puntos. Podemos comentar, por ejemplo, y lo vais a ver si leéis el artículo, que George Karl, no sé si intentando imitar a los Warriors de Don Nelson, sacó un equipo con 4 bajitos para enfrentarse al Barcelona. Y obviamente la cosa no dio muy buen resultado. Si vemos las estadísticas, el jugador del partido fue Epi con 31 puntos y unos porcentajes de acierto, como podéis ver, impresionantes. Y en el Real Madrid, los dos jugadores más destacados fueron Antonio Martín y Mike Anderson. Por cierto, el jugador que veis tras Epi es David Wood, que se había incorporado recientemente al Fútbol Club Barcelona. ¿Os imagináis que en 1990 nos dijeran que ese señor millonario que veíamos en las páginas de la revista Hola
iba a llegar a ser presidente de los Estados Unidos y que en 2021, 31 años después de esta revista, iba a mandar a un grupo de gente a asaltar la Casa Blanca y que entre ese grupo de gente iba a estar David Wood, por supuesto, no nos lo habríamos creído. Nuestro análisis de la jornada continúa con la victoria del Taurés frente al Caja Bilbao, un Taurés en el que el jugador más destacado fue Larry Michaud, con una serie casi inmaculada de acierto en los tiros de 2 y con 8 rebotes y un total de 28 puntos. Por parte del Caja Bilbao, el jugador más destacado fue Zárate, también con otros 28 puntos. El siguiente encuentro, analizado por la revista, es un vibrante Estudiantes CAI Zaragoza, resuelto en los últimos segundos gracias a Alberto Herrero. Como jugadores más destacados, aparte de Herreros con sus 18 puntos, tenemos por parte del Estudiantes los 23 puntos de Ricky Winslow. Y en cuanto al CAI Zaragoza, Davis se fue nada más y nada menos que a 31 puntos y Belosteni, el mítico pívot soviético, tuvo una gran actuación con 24 puntos. El encuentro entre Caja de Ronda y Valvi Girona se decantó del lado visitante con una gran actuación de Wallace Bryant y también de Paco Jiménez, hermano de Andrés Jiménez, al que podemos ver en la foto intentando capturar un rebote junto con Wallace Bryant, Ricky Brown y Joe Arlaucas. Nuestro siguiente partido es el Juventud Clesa Ferrol, que como veis fue una paliza del Juventud que ganó por 39 puntos. Veis que fue una actuación coral en la cual hasta 5 jugadores se fueron por encima de los 10 puntos, a lo que hay que añadir 2 jugadores más con 9 puntos. De manera que 7 jugadores contribuyeron de forma similar a la victoria del equipo de Badalona. El jugador más destacado fue Montero con 18 puntos y por parte del Clesa destacar a Gibson, máximo anotador del partido con 23, y la Bodrama se fue a 17 puntos y 7 rebotes. Continuamos con el TDK Manresa Breogán, victoria de los manresanos por 8 puntos, partido de gran anotación. Destacan los 24 del jugador del partido, del gigante del partido, Soler, y también los 16 de un yugoslavo de apellido Petrovic, que no tenía nada que ver con los hermanos Petrovic. En cuanto al Breogán, destaca sobremanera Manel Sánchez con esos 33 puntos y un 16 de 16 en tiros libres. Por cierto, si leéis la crónica de este partido, veréis que estuvo marcado por la descalificación de Ken Orange y Juan de la Cruz. Orange intentó agredir a De la Cruz, a lo que De la Cruz respondió con un escupitajo y ambos jugadores acabaron en los vestuarios. Poco que destacar del siguiente partido a comentar. El Tenerife número 1, Caixa Ourense, con victoria de los orensanos 75-68. Partido al que acudieron unas 300 personas y que tuvo a Hardy del Caixa Ourense como mejor jugador, con 20 puntos. En cuanto al BBV Villalba Granollers, la victoria fue para el equipo madrileño, siendo el mejor jugador del partido Schlegel, con 35 puntos y 10 rebotes, y por parte del IFA Granollers destacó Creus con 22 puntos. Proseguimos con el derbi andaluz, el Puleva Mayoral, en el cual la actuación de los Smith en el Mayoral con 60 puntos fue suficiente para derrotar al equipo granadino. En cuanto al Caja San Fernando Pamesa, tenemos una
portentosa actuación de Indio Díaz con 29 puntos, Branson con 25 y Rogers con 24, que hicieron estériles los 32 puntos de Bingenheimer por parte del Caja San Fernando. En cuanto al Gran Canaria Forum, el Forum contaba en ese momento con los flamantes fichajes de Sabonis, que anotó 18 puntos, y Omicius, que anotó 16 con un 4 de 8 en tiros de 3. Por cierto, Sabonis, aparte de los 18 puntos, capturó 20 rebotes y por tanto el Forum fue un ciclón que arrasó al equipo del Gran Canaria. Finalmente terminamos la jornada con el Huesca La Magia, Caja Canarias, gran victoria del Huesca La Magia, con actuación muy destacada, como no podía ser de otra manera, de Brian Jackson con 21 puntos y Granger Hall con 27 puntos y 10 rebotes. Por parte del Caja Canarias, el jugador más destacado o los jugadores más destacados fueron los dos americanos, Johnson con 26 puntos y Stevens con 23. Y terminamos aquí este repaso de los partidos de esta jornada, de esta revista del 15 de enero de 1990. Vamos a seguir con el resto de contenidos. Las siguientes páginas están dedicadas a los mejores jugadores y entrenadores de la temporada y los datos estadísticos más relevantes de la jornada. Con esos ya mencionados 35 puntos de Schlegel, los 20 rebotes de Sabonis y en asistencias el jugador más destacado fue Suárez del Caixa Ourense, con esa victoria que tuvieron frente al Tenerife con 7 asistencias. La distinción honorífica de gigante de la semana fue para Mike Schlegel. Y en la parte izquierda tenéis todas las estadísticas que os voy a poner a gran tamaño para todos los que queráis verlas con más atención. Vamos con un repaso rápido de las siguientes páginas. La próxima jornada estaba marcada por el duelo de pivots entre Wallace Bryant del Valby y Juan Antonio Orenga del Estudiantes. La sección Zona Press analizaba en esta ocasión la asistencia del público a las gradas y cómo todavía no había unos datos claros sobre esa asistencia en muchos pabellones. En cuanto a la sección de noticias, teníamos otro partido que se había jugado entre Caja de Ronda y CAI, resuelto en la prórroga con victoria del CAI Zaragoza por 91-88 y con Zapata como jugador más destacado por parte del equipo aragonés. Tenemos por ahí otra serie de noticias, la más importante de todas sin duda, que Epi había sido nombrado, como hemos comentado antes, por L'Equipe, mejor jugador de la década de los 80. Proseguimos con una entrevista a Jordi Villacampa, la estrella del Joventut, y sinceramente se trata de una entrevista con bastante poco interés. Muy corta y con un Villacampas que parece un poco quemado con la prensa y con pocas ganas de hablar. El mayor aliciente para los seguidores del jugador y de su equipo probablemente fuese el montaje fotográfico en el cual aparece con una moto con el logo del Joventut. Si queréis una entrevista realmente interesante a Jordi Villacampa, os emplazo a que busquéis en el canal el ejemplar de Superbasket del año 86, en el cual un Villacampa mucho más joven se abre, digamos, en canal y cuenta muchas más cosas sobre él, aparte de incluirse unas fotos mucho más interesantes que las de esta entrevista. Proseguimos con las cartas al director
secciones llamadas Tú lo dices y tú preguntas, que son interesantes para trasladaros a la época. No me extiendo más, pero las recomiendo. A continuación teníamos 5 puntos arriba, 5 noticias, 5 rumores que había en ese momento. Por ejemplo, vamos a destacar el interés del Madrid en aquel momento por fichar a Montero. Y también teníamos por ahí a Sabonis, del que por un lado teníamos el interés de la NBA y por otro también el interés del Real Madrid. En la Copa de Europa, partido de trámite para el Fútbol Club Barcelona, que derrotó por 52 puntos al Lech Poznań polaco, con una gran actuación entre otros de Audi Norris, Ferran Martínez y Andrés Jiménez. Y el resto de la jornada en la competición europea se saldó sin ningún tipo de sorpresas, como podéis ver. El protagonismo del Barcelona proseguía en las siguientes páginas de la revista, donde veíamos el mes al que se enfrentaba el equipo. La información de ese mes al que se enfrentaba, visto desde el presente, no nos resulta interesante, es decir, va a ser más interesante ver cada partido de ese mes en diferentes números que vayamos viendo, y lo que sí es interesante son las fotos que nos encontramos, por ejemplo, aquí a Joaquín Costa defendiendo a Nikos Galis y Andrés Jiménez emparejado con Lemon Lampli, y por otro lado todos los datos estadísticos que nos aparecen, entre otros los datos de Thompson, ese fichaje fallido del Barcelona que fue sustituido por David Wood. Comentar también que estas fotos las podéis ver todas a mayor tamaño en el foto resumen que, como siempre, haremos de la revista y que veréis en los próximos días. En la sección de noticias NBA, que podéis leer aquí al completo, voy a destacar todo lo que traía consigo ese traspaso de Ron Harper de los Cleveland a los Clippers, que por cierto ya visteis en las cartas anteriores al director que había aficionados que sabiamente lo consideraban un error de los Cavaliers. Tenemos también cómo Sam Perkins, entre comillas, se quejaba del salario de John Koncak y pensaba que él, en proporción entonces, debía cobrar muchísimo más. Y finalmente comentar cómo tenemos aquí otro ejemplo de las malas inversiones que hacían normalmente los jugadores de la NBA. Nuestro amigo del que siempre hablamos, Waymond Tisdale, había invertido en la compra de un equipo de la CBA. A todas luces se trataba de una inversión totalmente errónea. A continuación tenéis la información de las diferentes ligas europeas y seguimos pasando páginas y podéis ver la victoria de la selección española junior en un torneo 6 naciones, una selección entrenada por Wayne Bravender y que, como podéis ver en la foto, contaba, entre otros, con la presencia de Alfonso Reyes. En la página derecha tenemos los datos de la primera división, lo que yo siempre llamo con mi tic de señor viejuno Primera B, y también tenéis por aquí todas sus estadísticas de esa jornada. El resto de páginas de la revista están dedicadas a la actualidad de la NBA. Una actualidad marcada por la primera derrota como locales de los New York Knicks y por el amanecer de los Chicago Bulls, que con jugadores que iban acompañando a Michael Jordan, como el rookie B.J. Armstrong, se encaramaban ya al liderato de la división central. Como podéis ver, el este estaba liderado en ese momento por los Knicks, mientras que el oeste estaba liderado por Los Ángeles, con San Antonio pisándole los talones. Aparte de eso, tenemos que el gigante de la semana había sido Michael Jordan, que había promediado lo normal para él, 33,3 puntos, 6,7 rebotes,
y 8,3 asistencias. Quizás en rebotes y asistencias estaba incluso, sobre todo en asistencias, un poquito por arriba de su media. También nos hablaban del retorno de Chris Mullin, que tras esos problemas con el alcohol veía de nuevo la luz y se iba a convertir en uno de los mejores escoltas, aleros bajos de la liga. Tenemos muchos aspectos estadísticos por aquí, los mejores jugadores de la semana, con la mejor actuación de todas las que tenemos de Terry Teagle en los Golden State Warriors, con 44 puntos. Terry Teagle, si recordáis, jugador tan poco estético como fiable. Dentro de que no era un jugador, una estrella, sí era un jugador fiable que siempre daba un rendimiento profesional y serio. También tenemos a los mejores jugadores del este y del oeste en esa semana. Y con esos dos equipos, el del este y del oeste de esa semana, con esos quintetos podríamos derrotar a cualquier equipo actual. ¿No os parece igual? Continuamos con los mejores de diciembre, de todo el mes que acababa de terminar. Y la revista Gigantes había elegido a Karl Malone en lugar de Michael Jordan, que había sido elegido como MVP del mes de diciembre para la NBA. Y el rookie de diciembre, evidentemente, era David Robinson. Tenemos también en la página de la derecha la actualidad de la NCAA. Vais a ver nombres muy conocidos si leéis el relato. Jugadores como Alonzo Mourning, Dikembe Mutombo, Shaquille O'Neal, Stanley Roberts. También está por ahí Gary Payton, Jason Williams. Y el jugador de la foto es Mark Tillman, base al que pudimos ver por tierras españolas. Y la guinda de nuestra revista llega al final, firmada como todo el contenido NBA de la misma por el gran Eduardo Fernández, con este repaso a la década de los 80 en la NBA y con grandes fotos de sus principales estrellas. Por aquí tenemos a los dos jugadores más destacados de la década, Magic Johnson y Larry Bird. A continuación tenemos también, por supuesto, a Michael Jordan, que iba a ser el rey de los años 90. Tenemos los datos de las finales de la NBA con sus MVPs, los All-Stars, también con sus respectivos MVPs, los líderes de la temporada en estadísticas, en todos los apartados estadísticos, los tenéis también por aquí, los jugadores premiados en la temporada regular en las diferentes categorías, tanto jugadores como entrenadores, los mejores equipos de cada temporada y los máximos anotadores, reboteadores, etcétera, de la década, tomando la década como un total. Y para terminar, siempre Gigantes durante muchos años terminó con la otra foto. Una foto en la que ponían una pequeña nota de humor para terminar con la revista. Y aquí termina este Gigantes del básquet de enero de 1990, que como siempre esperamos que haya sido de vuestro gusto y que vamos a mostrar, como suele ser costumbre, en la mayoría de nuestras revistas en triple formato. Nos vamos a marcar un triple y vamos a tener la revista en el formato comentado que estáis viendo, y para los que queráis una versión más resumida, pronto tendréis también la versión musical con todas las páginas y el fotoresumen que solo incluye las fotos de la revista. Hasta pronto y gracias como siempre por vuestra atención.